En la tierra de Uz, donde el sol brillaba sobre las arenas del desierto, vivía un hombre llamado Job. Este hombre no era común. Su vida estaba marcada por una prosperidad y una devoción que pocos podían igualar. Un hombre de inmensa riqueza, sus rebaños pastaban en 1000 colinas y sus camellos formaban una caravana a través de las llanuras. Su fortuna era conocida en toda la región y su nombre era sinónimo de abundancia. Sin embargo, las verdaderas riquezas de Job no estaban en las posesiones mundanas, sino en la profundidad de su espíritu. Su alma era un pozo de sabiduría y su corazón, un santuario de fe. Era un hombre de fe inquebrantable, su corazón dedicado al Todopoderoso. Cada día, sus oraciones ascendían al cielo, un testimonio de su devoción. Caminaba con Dios, su vida un testimonio de rectitud y piedad. En cada paso, en cada acción, reflejaba su compromiso con el bien y la justicia. Los días de Job comenzaban y terminaban con oración. Desde el amanecer hasta el anochecer, su vida estaba entrelazada con la espiritualidad. Él entendía la fuente de sus bendiciones. Sabía que todo lo que tenía provenía de una fuente divina, y por eso, su gratitud era infinita. Enseñaba a sus hijos a temer al Señor, inculcándoles la misma reverencia que él tenía en su propio corazón. Su hogar era un lugar de aprendizaje y devoción. La reputación de Job resonaba por toda la tierra, un faro de integridad, un modelo de devoción. La gente lo admiraba y respetaba por su carácter y su fe. Job no sabía que le esperaba una prueba de proporciones inimaginables. Una tormenta se avecinaba en su vida, una que pondría a prueba todo lo que él creía. Una prueba que lo sacudiría hasta la médula, dejándolo desnudo y obligándolo a confrontar la esencia misma de su fe. Sería un desafío que pocos podrían soportar, porque en los reinos celestiales se había hecho una apuesta, y Job era el sujeto desprevenido. Su vida estaba a punto de cambiar de manera drástica, y su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Muy por encima de la tierra, en las cortes del cielo, se produjo una conversación entre Dios y una entidad siniestra, el adversario, Satanás. El adversario, siempre buscando sembrar la duda y la discordia, desafió la evaluación de Dios sobre la rectitud de Job. ¿Acaso Job teme a Dios por nada?, se burló. Lo has bendecido abundantemente, quítale su riqueza, su salud, su familia, y mira si su piedad permanece. Dios, confiado en la devoción inquebrantable de Job, permitió la prueba. Estableció límites, prohibiendo al adversario hacerle daño físico a Job. Y así, se preparó el escenario para un drama cósmico, con Job en el centro, sin darse cuenta de las fuerzas en juego a su alrededor. Las consecuencias de esta apuesta divina resonarían a través de los siglos, un testimonio del poder perdurable de la fe en medio del sufrimiento inimaginable. La tragedia golpeó rápida y sin piedad, como un rayo en una tormenta oscura. Los mensajeros llegaron en rápida sucesión, cada uno con un semblante más sombrío que el anterior, cada uno con noticias más devastadoras que la anterior. La desesperación se apoderó de todos. El mundo de Job se derrumbó a su alrededor como un castillo de arena en una tormenta furiosa, sin dejar rastro de su antigua gloria. Sus bueyes y asnos fueron robados, arrebatados por manos codiciosas, sus ovejas consumidas por fuego del cielo, reducidas a cenizas en un abrir y cerrar de ojos, sus camellos llevados por asaltantes, desapareciendo en el horizonte. Los cimientos mismos de su riqueza, construidos durante toda una vida de trabajo honesto, fueron destruidos en un instante, dejando solo ruinas. Pero la cruel mano del destino aún no había terminado con Job. La tragedia continuaba. Mientras se tambaleaba por la pérdida de sus posesiones materiales, otro golpe lo azotó. Esta vez, en el centro mismo de su ser, su corazón. Sus hijos, reunidos en la casa de su hermano mayor, perecieron cuando un viento poderoso derrumbó la estructura sobre ellos, llevándose sus vidas. Job se quedó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el peso aplastante de su dolor, un dolor que parecía no tener fin. El dolor era insoportable, una agonía abrasadora que amenazaba con consumirlo por completo, dejándolo en un abismo de desesperación. Abrumado por la inmensidad de su pérdida, Job se hundió en el abismo de la desesperación. Su cuerpo, una vez fuerte y vital, se llenó de llagas dolorosas. Se sentó entre las cenizas, rascándose la piel con pedazos de cerámica rota, una manifestación física de su tormento interior. Sus amigos, al enterarse de sus desgracias,
vinieron a consolarlo. Sin embargo, sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas en sus oídos. Ofrecieron explicaciones para su sufrimiento, sugiriendo pecados ocultos o castigo divino. Pero Job sabía en su corazón que no se había apartado del camino de la justicia. Su espíritu, aunque maltratado, se negaba a quebrarse. Se enfureció contra los cielos, cuestionando la naturaleza misma de la justicia de Dios. ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tal sufrimiento? ¿Dónde estaba la misericordia, la compasión, en esta implacable avalancha de dolor? Sección 5. ¿Dónde está Dios en este sufrimiento? Los lamentos de Job resonaron a través de los siglos, un grito conmovedor de comprensión ante el sufrimiento inexplicable. Job, un hombre justo y devoto, se encontró en medio de una tormenta de dolor y pérdida, cuestionando la justicia divina. ¿Por qué se da luz a los miserables y vida a los amargados de alma?, clamó. Sus palabras reflejaban una desesperación profunda y una búsqueda de respuestas que parecían inalcanzables. ¿Por qué no morí al nacer y expiré al salir del vientre? Estas preguntas, cargadas de dolor, resonaban con una intensidad que pocos podían ignorar. Sus palabras fueron crudas, honestas e inquebrantables en su cuestionamiento de los caminos de Dios. Job no se conformaba con respuestas fáciles o consuelos vacíos. Se negó a ser aplacado por clichés vacíos o explicaciones simplistas. Su dolor era demasiado real, demasiado profundo para ser mitigado con palabras huecas. Exigió respuestas, buscando vislumbrar el propósito divino detrás de su agonizante prueba. Job quería entender el porqué de su sufrimiento, anhelando una explicación que diera sentido a su dolor. A través de su sufrimiento, Job lidió con la eterna pregunta que ha atormentado a la humanidad desde los albores del tiempo: ¿por qué sufren los justos? Esta pregunta, tan antigua como la humanidad misma, sigue sin respuesta clara. Su lucha, aunque profundamente personal, trascendió su experiencia individual, dando voz al dolor y la confusión que sienten innumerables almas a lo largo de la historia. Job se convirtió en un símbolo de la búsqueda humana de respuestas en medio del sufrimiento. Sección 6. La voz desde el remolino. Entonces, desde el remolino, vino la voz de Dios, no en pronunciamientos estruendosos, sino en una serie de preguntas que desafiaron la comprensión limitada de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Dios. ¿Has mandado tú a la mañana o enseñado a la aurora su lugar? Dios, en su infinita sabiduría, no le ofreció a Job una explicación directa de su sufrimiento. En cambio, le reveló la vastedad de su creación, las complejidades de su diseño, el alcance incomprensible de su poder y conocimiento. Job, humilde ante esta revelación divina, comenzó a comprender las limitaciones de su perspectiva humana. Se dio cuenta de que los caminos de Dios no son sus caminos, que el Todopoderoso opera en un plano mucho más allá de la comprensión humana. Sección 7. Humillado y restaurado. Ante la majestuosidad de Dios, Job se arrepintió de su presunción al cuestionar el plan divino. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, declaró. De cierto, hablé lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. El corazón de Job, una vez lleno de amargura y desesperación, se ablandó con humildad y aceptación. Había luchado con Dios y había salido de la experiencia transformado. Su fe, aunque probada en los fuegos del sufrimiento inimaginable, había sido refinada, purificada y fortalecida como nunca antes. Y así, Dios, en su infinita misericordia, restauró la fortuna de Job. Lo bendijo con el doble de lo que tenía antes, otorgándole una nueva familia, nuevos rebaños y nueva prosperidad. Sección 8. Los caminos inescrutables de Dios. La historia de Job se erige como un testimonio eterno del poder perdurable de la fe frente a la adversidad. Nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras, cuando estamos tentados a cuestionar la bondad de Dios o dudar de su amor, Él está presente con nosotros. Él ve nuestro sufrimiento, escucha nuestros clamores y camina con nosotros a través del valle de sombra de muerte. Si bien el libro de Job no ofrece respuestas fáciles al problema del sufrimiento, sí proporciona un marco para comprender nuestra relación con lo divino.
Nos enseña que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Puede que nunca comprendamos completamente las razones detrás de nuestras pruebas, pero podemos confiar en la fidelidad inquebrantable de Dios, su amor infinito y su plan perfecto. Sección 9. Un legado duradero de fe. El legado de fe de Job continúa inspirando y desafiando a los creyentes en todo el mundo. Su historia sirve como un faro de esperanza, recordándonos que incluso en medio de nuestro dolor, Dios está obrando. Él usa nuestras pruebas para refinar nuestro carácter, profundizar nuestra fe y acercarnos a Él. Como Job, estamos llamados a confiar en la soberanía de Dios, a entregar nuestra voluntad a la suya y a encontrar fuerza y consuelo en su presencia. Porque es en nuestra debilidad que su fuerza se perfecciona, y es a través de nuestro sufrimiento que descubrimos la profundidad de su amor y el poder de su gracia. Que la fe inquebrantable de Job nos inspire a perseverar a través de nuestras propias pruebas, sabiendo que Dios es fiel y nunca nos dejará ni nos abandonará. Si te gustó el video, dale a me gusta y suscríbete, y nos vemos en el próximo video.